Feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Ay. Feliz sábado. Estamos agradecidos al Señor por la bendición de la vida, por la bendición de estar aquí en Santa Juanita, que así hace poco estuvimos, pero antes de eso hacía un tiempo, ¿verdad?, que no habíamos podido estar, así que qué bueno verlos y deseando que hoy juntos podamos ser edificados en la palabra del Señor. Saben que durante el proceso de preguntarle al Señor, Padre, ¿qué mensaje tú tienes para la iglesia el sábado? Quiero que lo pongas con claridad en mi mente. El tema que voy a compartir considero desde mi conocimiento que es un tema que aplica a todos nosotros en la vida, sobre todo porque todos somos vulnerables a lo que vamos a compartir hoy. Vamos a estar hablando acerca, si pasas a la anterior, por favor, la primera, sí. Vamos a estar hablando acerca de lo que es proteger la verdadera identidad. Ahora sí podemos pasar a la próxima. Si me la cambias, te agradezco. ¿Okay? ¿Va a funcionar? Sí. Amén. Gloria a Dios. Gracias. No sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido la mala experiencia de haber sido víctimas de robo de identidad. ¿Alguien ha vivido esa mala experiencia? ¿Ok? Tenemos a alguien por aquí que sí la ha vivido. ¿Realmente cuántos están conscientes de la forma como hoy día puede ocurrir este problema? ¿Cuántos están conscientes? Saben ustedes que todos somos vulnerables y sobre todo, miren, tal vez antes era de una forma como si te roban la cartera, si te llevan, si te meten a tu casa y te llevan algo. Sin embargo, hoy día las situaciones son más sofisticadas, más sutiles, cada vez más sutiles y cada vez todos estamos más propensos a cualquiera de estas cosas. Y alguien dirá, pues qué bueno que yo no uso mucho las computadoras ni las cosas electrónicas porque me hace menos vulnerable, y es cierto, podría ser cierto. Sin embargo, no nos exime porque todavía hay diversas formas como la identidad puede ser robada. Pero esa es la razón por la que yo me pregunto cuántos de ustedes por lo menos tienen una de estas cosas, de estos aparatos que vemos aquí, que nos muestran que precisamente hay formas ahora para que sea más difícil que otro entre en tu lugar. A veces en la computadora, en esta misma computadora, yo tengo un botón que pongo ¿qué es lo que se usa? Se usa la huella digital. Con la huella digital se supone que nadie puede entrar por ti. Nadie puede entrar por ti. Y muchos, aunque no tuvieran cerraduras como las vemos aquí, incluso de casas, de carros, ¿verdad? Para ponchar en los trabajos muchas veces ya ese es el método. Ya no es la tarjetita aquella porque venía otro y la ponía por ti. Ahora tienes que ir tú y poner el dedito para que la huella digital te identifique. La computadora, pero hay algo que yo creo que casi todos tenemos que se llama ¿el qué? El celular, que muchas son las veces que abre ¿cómo? También de esta forma con la huella digital. ¿Por qué han tenido que llegar a esto? ¿Quién me puede compartir? ¿Por qué usted cree que se ha tenido que llegar a tomar estas medidas cada vez más agresivas, por decir, para proteger la identidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Por seguridad, por protección, ¿ok? Así que hoy me gustaría así compartir algo relacionado con el robo de nuestra verdadera identidad. ¿Sabían ustedes que aunque tal vez en esta audiencia, y no sé entre los amigos que nos acompañan hoy a través de las redes, si alguno de ustedes ha sido también víctima tal vez de un robo de identidad, escríbanlo en el chat, compártalo, nos gustaría saber su experiencia, pero
sea que no lo haya sido antes, yo quiero decirte que hoy, por la gracia de Dios, te quiero compartir algo que te va a mostrar que realmente sí, usted y yo todos hemos sido víctimas de robo de identidad y sobre todo el robo de nuestra verdadera identidad. Cuando hablamos de identidad, y obviamente vamos a hablar desde el ámbito tal vez ya no físico y material, pero sí desde el ámbito espiritual. Todos nosotros tenemos una identidad espiritual. ¿Quién me dice cuál es esa identidad espiritual nuestra? ¿Saben cuál es nuestra verdadera identidad? Déjenme ver, estoy aquí. Nuestra identidad, en la palabra identidad entra el concepto de quién eres. Y si te preguntan quién eres, ¿qué tú respondes? Interesante, ella dio una respuesta muy particular. ¿Alguien más? Si te preguntan quién eres realmente, ¿qué tú dices? ¿Qué dices? ¿Quién eres? Si te preguntan quién eres, ¿qué usted dice? Dígalo, eso mismo que uno dice cuando le preguntan, ¿y quién tú eres? El nombre. Usualmente cuando uno le preguntan quién es, ¿y usted quién es? Uno dice el nombre. Por eso la respuesta de mi amiga fue muy peculiar y es a donde íbamos a llegar. Pero la realidad es que cuando a todos nos preguntan, ¿y usted quién es? Uno dice el nombre. Sin embargo, no es el nombre, es el nombre. El nombre no es quién soy. El nombre es cómo me llamo o cómo me llaman. Sin embargo, una de las cosas que queremos ver es justamente en la línea que ella mencionó, ¿cuál es nuestra verdadera identidad a la luz de la palabra de Dios? ¿Cuál es, hermanos? ¿Quiénes somos a la luz de la palabra de Dios? Hijos de Dios, hijos de Dios. Saben que en la identidad está implicado algo. Creo que esta imagen es una imagen que para algunos y seguramente es conocida. Usted ha visto los caballos o las vacas, el ganado también, ¿verdad? Cómo lo marcan. ¿Y lo marcan con qué propósito? A ver. Bueno, para poderlo identificar. Y en esa marca están dos cosas. ¿Quién es y a quién pertenece? Y es una forma de poderlo identificar. Entonces vamos a ver en el día de hoy qué dirá la palabra de Dios acerca de nuestra identidad y cómo este concepto tiene una relevancia para nosotros hoy día, tal vez mucho más importante de lo que nosotros hemos creído. Porque yo estoy segura que todos hemos tenido un ataque a nuestra verdadera identidad o un robo de identidad y casi nadie es consciente de cómo se da en la vida espiritual. Los invito a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Y leemos la primera parte del versículo, donde dice, porque tal como piensa en su corazón, así es él. Porque tal como piensa en su corazón, así es él. Otras versiones pueden tener algunas variantes, pero esta es la esencia. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Saben ustedes identificar en este versículo cuál es la palabra en la que nos enfocamos para hablar de identidad? A ver, ¿la pueden ver ahí? Incluso está resaltada. Esa está conectada, pero la palabra específica es la palabra que me deja ver, la palabra de identidad. Identidad siempre tiene que ver con ese verbo de ser, ¿verdad? Y esa palabra es la palabra de identidad. Sin embargo,
También este versículo nos dice dónde realmente está nuestra identidad. Fíjense que no es en una tarjeta de crédito, no es en una tarjeta de seguro social, sobre todo que está la identidad, eso es en el mundo físico, pero en el mundo espiritual, el que nos compete hoy en el tema, cada uno de nosotros, se enfoca que la identidad está ¿dónde? Según lo que nos dice aquí. ¿Cuál es su pensamiento? Dice, en su corazón, tal es él. En otras palabras, la palabra de Dios nos está diciendo que nuestra identidad está en lo que pensamos. Y aquí vamos a ir haciendo unas conexiones interesantes, porque no siempre somos conscientes de lo que pensamos. A veces nosotros reaccionamos a lo que estamos pensando, pero no siempre verbalizamos lo que estamos pensando. Ahora, fíjense cómo nos dice esta parte, que lo que define nuestra identidad son nuestros ¿qué? Nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos nos dicen ¿qué? ¿Quién soy? Lo que pasa es que realmente esto, como bien les decía, no siempre se verbaliza. No siempre uno está diciendo, yo soy y lo estoy articulando. Pero hay muchas cosas en la vida que sí responden a eso que nosotros pensamos de quiénes nosotros somos. Fíjense que lo que uno piensa, todo lo que está en este lugar aquí adentro, estimados amigos y hermanos, nos dice a quién nosotros le pertenecemos y con quién estamos conectados. Así que estamos viendo dentro del concepto de la identidad, ahora se ha añadido el concepto de los pensamientos. Saben que hay un versículo que vamos a entrar ya casi, que nos va a mostrar que dentro de nuestra mente realmente se libra una batalla. Y se libra una batalla y nosotros tenemos que ser conscientes que aún desde que un niño nace, no solo está recibiendo las buenas influencias, también está recibiendo las malas influencias. Y nosotros ya somos adultos, pero nosotros tenemos de todo un poquito. Finalmente son dos fuentes primarias de donde nos llegan nuestros pensamientos. O vienen de Dios o vienen del enemigo. En el plan original no estaba que entraran los del enemigo, pero al entrar el pecado y al tú y yo nacer después, como dice el Salmo 139, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nacemos con el germen del pecado y todos nacemos con esas influencias que el enemigo va poniendo en nosotros, aún desde que nosotros hemos sido gestados en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué hablar de esto, estimados amigos y hermanos? Fíjense este concepto. Las mentiras, ¿saben ustedes? Satanás se encarga de trabajar en poner y sembrar semillas de mentira en la mente del ser humano, como les decía, aún desde su propia concepción. Y Satanás las susurra en la mente, sobre todo en el momento de mayor ¿qué? Vulnerabilidad. Y esas mentiras están diseñadas para poder atacar nuestras verdaderas identidades como hijos e hijas de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es que somos hijos e hijas de Dios. Esa es nuestra, no solo la verdadera, es la más profunda identidad nuestra. Pero Satanás siempre está buscando cómo atacarla. Y yo creo que casi nunca nosotros somos conscientes de cómo obra Satanás para atacar esa verdadera identidad nuestra. Fíjense cómo dice la palabra de Dios en Juan 8:44. Hablando del diablo, dice que él ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Así que estamos viendo un versículo que con toda claridad tiene la palabrita que hoy descubrimos, esa palabrita de 2 letras, es que habla de identidad. Y la identidad de Satanás es ¿cuál? Mentiroso. Esa es su identidad, esa es su verdadera identidad.
No fue la original, pero esa es su verdadera identidad. Ahora, estoy tratando de poner este escenario porque vamos eventualmente a ver esto en las personas, pero estamos tratando de ver cómo el concepto qué implicaciones tiene el concepto de identidad. Quiero mostrarlo con un árbol. Si ustedes vieran esta figura de un árbol y yo les preguntara dónde se encuentra la identidad de este árbol, ¿qué ustedes me dirían? ¿Dónde se encuentra la identidad de un árbol? En las raíces, en las raíces. Pero esas raíces salieron de algún sitio. ¿De dónde salieron? Salieron de una semilla que fue plantada. ¿Okay? Así que la verdadera identidad de una planta sí la vemos reflejada en sus raíces, pero se encuentra realmente en la semilla donde fue echada. La palabra de Dios habla de siembra, habla de ilustraciones. Yo no sé cuántos de ustedes han sembrado, aunque sea una semillita de lechuga, de tomate, de ajíes dulces. ¿Cuántos han sembrado algo? Yo estoy buscando acercarme a los buenos agricultores porque yo sé de tierra, sé de semillas, sé que el agua la que necesitan, pero todavía me da trabajo. Es una ciencia no tan fácil. Hace una semana me puse a sembrar con los nietos y les dije, vamos a sembrar semillitas y pusimos varias semillitas y mire, las primeras, debo decirle, no sé qué pasó, esas no nacieron. O las sembré muy profundas o estaban ya viejas, que eso es lo que creo que llevaban un tiempo y parece que ya habían perdido su efectividad. Hace 2 semanas sembramos nuevamente y ya las lechuguitas se ven dos hojitas que son unos puntitos así chiquititos. Esas vienen de camino y quién sabe si para el año próximo estaremos comiendo ya lechugas. Pero hay otras que ni han salido. Todavía no han salido. Creo que la siembra tiene tantas lecciones, estimados amigos y hermanos, sobre todo como lo vemos en la palabra de Dios. Mateo 13 es un capítulo que habla acerca de la siembra, del agricultor que salió a sembrar. Y comparto este versículo porque fíjense que vamos a ver en él un tipo de semilla, un tipo de semilla. ¿Y qué tipo de semilla es la que nos habla este versículo? La buena semilla. Dice que el reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. ¿Y a quién se podrá referir esa buena semilla? La semilla que sembró ¿quién? Dios. La semilla que sembró Dios. Ahora, en el mismo capítulo más adelante, también dice que en la noche llegaron otros. Llegó un enemigo mientras los trabajadores estaban durmiendo y ese también fue a sembrar, pero ¿qué sembró? Sembró hierbas malas. Y obviamente un poco más debajo, el próximo versículo dice que el enemigo que sembró la maleza entre el trigo, ¿a quién representaba? El diablo. O sea que justamente en el capítulo 13 de Mateo estamos viendo que finalmente hay 2 sembradores en este mundo. El que siembra la buena semilla, que es Dios, y el que siembra la mala semilla, que ¿quién es? Satanás, el enemigo. Cuán importante es tener esto en mente porque ustedes saben, nosotros estamos recibiendo por todos nuestros sentidos semillas. Todo el tiempo estamos recibiéndola. Usted prende el televisor y usted está recibiendo. En esa información vienen las semillas del bien o del mal. Usted sentó al niño, a la niñita, para que viera algo en la televisión y está recibiendo semillas. Y esas semillas, ¿qué necesita una semilla para que crezca? ¿Qué hay que hacer? Riéguela, échele agüita, déjele las condiciones propicias y va a empezar a crecer, va a empezar a desarrollarse. Y creo que ahí es que nosotros necesitamos ser conscientes que aunque estamos en este mundo, los cristianos no somos de este mundo. ¿Qué ha pasado dentro del mundo cristiano? Hemos ido perdiendo poco a poco nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Y a quién le pertenecemos? Y cuando vamos perdiendo eso, Satanás se aprovecha y va ganando terreno en nuestras mentes. Y lo vamos a ver cómo sobre todo se manifiesta en los momentos de las pruebas que nos tocan enfrentar en esta vida. Un árbol tiene identidad. Miren.
Este árbol definitivamente, podríamos decir que esa parte exterior que se ve visible del tronco, ramas, follaje, flores o frutas, según lo que tenga, podría hablar de quién soy. Por eso si usted ve una mata y dice, esta es una mata de parcha, esto es una mata de guineo, mira esta mata de orquídeas, y todo usted lo está diciendo porque está viendo su parte externa, no está viendo las semillas, no está viendo las raíces. Por lo que está por fuera, usted puede decir quién es ese árbol o de qué clase es. Así que esa parte exterior muy bien representa lo que es el quién soy. Sin embargo, es justamente en la parte que está debajo de la tierra, en las raíces, que podríamos decir que ahí es que está a quién pertenezco. La palabra de Dios es clara aún al hablar de los árboles. Dice que todo árbol bueno todo árbol se conoce por su fruto. El árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. ¿Cómo todos estos conceptos realmente quieren decirnos algo a nosotros? Sí, ahí es que queremos llegar. Fíjense que Juan 1:12, vamos a buscarlo para leerlo. Juan 1:12. Dice la palabra de Dios, pero a cuantos los recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y pregunto yo a la luz de este versículo, volvemos a leerlo y observen detenidamente lo que dice para que podamos responder a la pregunta. Pero a cuantos los recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Podríamos decir que todos los seres humanos son hijos de Dios? La pregunta puede ser un poquito tricky. Según lo que estamos leyendo aquí, fíjense que dice, pero a cuantos lo recibieron, les dio el derecho de ser o de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Por lo tanto, sí, por creación todos somos hijos de Dios, ¿ok? Pero espiritualmente llegamos a ser hijos de Dios cuando los recibimos, cuando creemos en la obra que Él ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Así que esa es una de las identidades que los seres humanos, cuando uno sobre todo acepta a Cristo y se bautiza incluso y entra a la iglesia, uno está diciendo, estoy aceptando ahora porque creo en Él, que Él me ha hecho parte de su familia. Por eso es que nos llamamos hijos de Dios. Pero como ya leímos en Juan 8:44, fíjense que cuando vemos este versículo, un poquito, unas páginas solamente más adelante, nos dice, cuando empieza a hablar, de hecho habla fuerte, dice, vosotros sois, ¿vieron la palabra de identidad? Sois, vosotros sois, ¿de quién? ¿De quién? ¿Son hijos de Dios? Dice ahí. Sois de vuestro padre el diablo. Y por eso sigue, ¿verdad? Y diciendo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Así que cuando hablamos de identidad, estimados hermanos, estamos hablando de que o podemos ser conscientemente y vivir como hijos de Dios, o podemos vivir como hijos de el diablo. Y son palabras fuertes, fueron palabras que Jesús le dijo incluso, ¿verdad?, a estas personas que está el relato allí. ¿Qué tiene todo esto que ver? Ya hemos presentado este panorama. Yo quiero hablarte en el día de hoy de una historia real. Es la experiencia de quien le vamos a llamar JB. No hay duda que siempre la identidad nuestra y quién uno es
fíjense que no se sabe necesariamente cuando estamos felices, contentos, que algo bueno nos pasó. En ese momento uno se siente tan feliz y tan feliz que podría uno, sí, reflejar algo, pero a veces puede mezclarse y pudiera ser que no estemos muy seguros de si esa es la verdadera identidad de uno. La verdadera identidad siempre, estimados hermanos, siempre se va a poder ver, pero es ¿dónde? En la vulnerabilidad. Y hubo precisamente un hombre llamado JV que, fíjense que desde antes que él naciera, él fue elegido por Dios para una obra especial. Dios había impactado la vida de él a un punto que él no iba con los de sus grados, los de su escuela, él iba como en una línea aparte porque el llamado que él tenía desde el vientre de su madre, él lo había recibido. Sin embargo, mientras servía al Señor, JB realmente recibió un día algo que fue injusto. Mientras él servía a Dios, fue encarcelado. Y no solo fue encarcelado, fue condenado a muerte y sin merecerlo. Y al pasar el tiempo, mientras él estaba en la cárcel y se preguntaba, pues al principio con mucha fe, como cada prueba que un cristiano enfrenta, y en mucha oración, tanto su iglesia como su familia. Señor, obra en favor de tu hijo, haz un milagro, manifiesta tu poder como lo hacías en el tiempo de los apóstoles, libéralo de la cárcel, manda un ángel que la abra y que él salga. Sin embargo, algo pasaba y el silencio era tal y no ocurrió nada. Y esto definitivamente empezó a probar la fe de JB. Empezó a hacerse preguntas porque sus mismos amigos cuando los visitaban a la cárcel decían, es que no entendemos por qué. ¿Por qué si tú has sido fiel a Dios, si tú has dedicado tu vida a Él, por qué te está pasando esto? Y hay una pregunta que es muy común verla dentro de esas experiencias que pueden ser tantos los escenarios que podríamos presentar cuando uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Recuerdan ustedes? En algún momento mi esposo compartió aquí, ya se me escapó el nombre de la misionera, que recuerdan que incluso a ella la asesinaron y que sus padres eventualmente fueron a representar, ellos sustituyeron ese lugar llevando a Dios y el mensaje de Él a estas personas. De momento nos preguntamos, ¿por qué le ocurren cosas malas a gente buena? Y créanme, estimados hermanos, cada día, cada semana, las noticias en el mundo nos hablan de cosas malas ocurriéndole a hijos de Dios, a hombres y mujeres entregadas a su servicio. No hay duda que la historia de Juan el Bautista, JB, es una historia que se repite en cada escenario cristiano, en cualquier parte del continente, del mundo en que nosotros vivimos. Las preguntas que él se hacía eran preguntas muy legítimas. Y yo no sé cuántos de ustedes han sido estudiosos y han rastreado la vida de JB, pero yo he sido una de esas. Y al estar viendo lo que está ocurriendo hoy día en los escenarios cristianos, en medio de los hombres y mujeres de fe y las pruebas que están teniendo que enfrentar, una vez más JB ha venido a mi mente. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado un por qué en medio de su prueba? ¿Alguien se lo ha preguntado? Yo me lo he preguntado. Y hace por lo menos, quién sabe, 11 años atrás fue una de esas pruebas donde realmente yo no entendía el por qué. Recuerdo haber terminado de cuidar a mi mamá, había estado en sus últimos meses en nuestra casa, cuidamos de ella, finalmente falleció, la enterramos en un mes de septiembre y apenas a 2 meses después yo estaba un día muy laboriosa, estaba trabajando en el patio llena de energía y al otro día
Sucedió un día, como dice mi esposo en muchos de sus temas, y sucedió un día que amanecí con un dolor que no podía casi moverme. Y de ese dolor, que fue un miércoles que me llevó de momento a tener que ver un médico de emergencia, ni las pastillas funcionaron, ni las inyecciones estaban funcionando, la terapia mucho menos funcionaba, y de un miércoles a un sábado en la tarde yo tuve un diagnóstico de un disco tan herniado que requería una cirugía. No entiendo, Señor, ¿por qué? Y fue un momento, no hay duda, donde yo estaba muy vulnerable. Mi mamá apenas fallecido hace unos meses. Habíamos tenido meses muy intensos y difíciles en nuestro hogar, con todo lo que implica el cuidado de un familiar encamado y ya en sus postrimerías. Y yo ahora puedo mirar atrás para ver cómo es que el enemigo trabaja en la vulnerabilidad nuestra, en la debilidad nuestra, y necesitamos ser conscientes de estas cosas, porque ninguno estamos exentos o de volver a estar o de estar en esas posiciones en algún momento de la vida. Y por supuesto, finalmente terminé lo que fue mi primera cirugía en noviembre 22, se cumplieron 11 años. Pero lo grande es que al mes literalmente de haber sido operada, empecé a sentir algo extraño en mi cuerpo. Y apenas unos meses más, en febrero del año siguiente, estaba siendo operada de mi segunda cirugía. Y cuando no se encontraba, estimados amigos y hermanos, no se encontraba la causa, porque no se encontraba por qué, y yo estaba en una cama y podía dar mis primeros pasitos bien durante el día, pero ya que llegara el mediodía, yo no podía casi dar pasos, no podía voltearme en la cama, parecía que tenía una barra de hierro en mi parte lumbar, y no se entendía el por qué, ni aún a nivel médico no se entendía el por qué, hasta que finalmente quedé totalmente encamada en una silla de rueda. Por la providencia de Dios llegué a este segundo médico que había atendido a mi papá de la espalda y me atendió a mí, y finalmente solamente puso sus manos sobre el escritorio cuando vio el estudio, y por la providencia de Dios, 2 semanas después había un espacio, que eso es un milagro, en un cirujano para él poderme operar. Y siempre recordaré que después de a Dios le debo la vida a ese hombre que decidió aceptarme a meses nada más de haber sido operada por un primer cirujano. Ustedes saben que eso es solo un milagro de Dios. Y por la gracia de Dios hoy yo camino y me muevo y estoy en pie. Pero no dejé en todos esos meses, no dejaba de pasar por mi mente la pregunta, ¿por qué, Señor? Incluso la pregunta, ¿y qué malo he hecho para que me esté pasando esto? Recuerdo a mi esposo que en algún momento seguramente trató de corregirme como buen pastor. Pero cuando uno está en esas experiencias, una cosa es hablar de ellas y otra es vivirla. Y realmente pasaron años, hasta como el 2018, del 2014 al 2018, cuando Dios empezó a traerme luz. Y cuando empecé a entender que sí, en la vida del creyente hay un lugar para poder hacer la pregunta del por qué, pues aún Jesús en la cruz hizo la misma pregunta a su Padre. Y eso empezó a traerme cierta paz. Y del 2018 para acá ha sido la respuesta que poco a poco Dios me ha ido dando para yo entender lo que pasó hace muchos años atrás. Es bueno mantenerse conectado a la palabra de Dios, estimados hermanos, aun cuando no entendamos el por qué. Porque después de todo nunca perdí mi norte y sabía que mi única fuerza venía del Señor. Quiero invitarte a abrir uno de esos relatos que están ahí. Vamos a coger vamos a ver el que está en el de Mateo 11. En Mateo 11, los primeros 11 versículos presentan la experiencia de Juan el Bautista.
Pero lo que quiero enfocarme precisamente vamos a ver sobre todo los primeros 6 versículos. Cuando Jesús terminó, dice el versículo 1, de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Cuando Juan, que estaba en la cárcel, oyó los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús les respondió, id y contad a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los lisiados andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y dichoso el que no se escandalice de mí. Vamos a seguir unos más. Cuando ellos se fueron, Jesús empezó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de ropas delicadas? Los que llevan vestidos delicados en casa de los reyes están. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Os digo que sí, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero ante tu faz para preparar el camino delante de ti. Os aseguro, dijo Jesús, que entre los que nacen de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. En estos versículos, si ustedes los combinan con el relato de Lucas, les invito a que vayan allí, Lucas 7, versos 19 al 28. El relato es paralelo y tiene sus detalles en adición. No voy a entrar a leer todo esto, pero sí quiero que lo mantengan ahí con ustedes. Fíjense que la pregunta más común que uno se hace en medio del sufrimiento y la tragedia cuando uno no entiende es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y esta pregunta, si no se sabe manejar bien, puede ser una de dos cosas, puede hacer una de dos cosas. O te acerca más a Dios a buscar respuestas o te aleja de Él simplemente en un camino que no sabemos siempre si tenga retorno. Por lo tanto, en estos días pensaba, decía, no hay duda que podríamos hacer toda una semana de esta temática. No lo vamos a hacer, pero yo sí quiero dejar un paréntesis y un detalle para los que el Señor inspire tal vez a buscar. Fíjense que al inicio y al final del ministerio de Jesús, precisamente Jesús donde más fue atacado fue en su verdadera identidad. Las tentaciones en el desierto todas iban dirigidas con la premisa que Satanás le ponía, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, haz esto o lo otro, etcétera. Si eres. Y es ahí donde cuando uno está pasando por algo que uno no entiende y uno se pregunta, estas preguntas llegan a la mente de uno. Puede ser que pasen las preguntas, ¿por qué Él está permitiendo que yo esté sufriendo? ¿Acaso Él no prometió que iba a estar conmigo siempre? ¿Acaso es que Dios quiere vernos así en medio del sufrimiento? Y si ves a alguien enfermo con una enfermedad terminal, todo empieza con mucha fe, pero eventualmente cuando no pasa lo esperado, el por qué comienza a llegar, las dudas comienzan a llegar. ¿Y acaso, Señor, tú no tienes el poder para sanarme? ¿Acaso tú no tienes el poder si tú no lo hiciste antes? Y fíjense, hay algo que se llama como percepción selectiva. Si nuestro entendimiento estuviera abierto totalmente, hermanos, nosotros veríamos que en la palabra de Dios no todo fue esa victoria que nosotros cantamos en nuestra mente. De hecho, sí, hay muchas influencias aún a través de músicas, a través de cantos,
que han llegado a hacernos creer que el Dios que nosotros tenemos puede irrumpir en cualquier circunstancia y cambiar el mal por el bien. Pero la palabra de Dios, que esta sí ha sido inspirada por Dios mismo, es claro en mostrarnos que a veces sí y a veces no. ¿Y quién decide? Solamente Dios decide y Él sabe el por qué. Por eso me gustaría tomar unos puntos de la vida de Juan el Bautista para dejarlos con ustedes. Fíjense que el capítulo 22 del libro El deseado de todas las gentes, yo en el tiempo en que estamos, y quién sabe hoy hable un poco futuristamente para algunos, pero atención de hoy en adelante a los sucesos alrededor nuestro, y ustedes se darán cuenta que hemos entrado en unas experiencias que nos están rodeando, que nos van a dejar ver por qué es necesario entender la experiencia de Juan el Bautista. Si él fue el precursor de Jesús, si él vino a hacer una obra tan majestuosa y maravillosa, ¿por qué tan poco tiempo de ministerio y murió tan joven de maneras injustas? 6 meses nada más. 30 años preparándose para 6 meses de ministerio. Eso es la realidad de Juan el Bautista. Y cuando tú no entiendas, cuando tú no veas los porqués, yo solo te digo, si se te olvida lo que hoy compartiremos, busca este relato, ve el deseado de todas las gentes y con esa inspiración divina, estudia su experiencia a fin de que puedas hallar respuesta para ti mismo. Eso es lo que Dios ha usado para mí. Y es parte de mi identidad. Este tema es parte de mi verdadera identidad porque es con la que Dios empezó a darme respuestas de cosas que yo no contemplaba en aquel momento cuando también me preguntaba el por qué. Y por supuesto estamos viendo que sus discípulos, los discípulos de Juan que lo visitaban, esos eran los que le decían, miren cómo dice precisamente, ellos preguntaban por qué, si ese nuevo maestro era el Mesías, ¿por qué no hacía algo para conseguir la liberación de Juan? ¿Cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese la libertad y tal vez la vida? Y el caso es que esas preguntas no quedaron sin un efecto. Esas preguntas empezaron a crear dudas que no habían surgido todavía en la mente de Juan. Los amigos que lo visitaron. ¿Qué le dices tú a alguien? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca cuando te enteras de que alguien está pasando por algo trágico? Dios nos libre de seguir en los caminos de los amigos de Juan, porque nunca sabes el impacto de tus palabras y nuestras palabras en la mente de alguien que está vulnerable en ese momento. Nunca sabes cómo Satanás puede usar eso para empezar a destruir a la otra persona. Y de hecho, el deseado de toda la gente dice que Satanás se regocijaba al oír las palabras de sus discípulos. ¿Se imaginan esto? En otras palabras, él estaba viendo cómo esas palabras estaban lastimando a Juan y Satanás se regocijaba de eso. Y ahí es que menciona esto, con cuánta frecuencia los que se creen amigos de un hombre bueno y desean mostrarle su fidelidad resultan ser sus más peligrosos enemigos. Con cuánta frecuencia, escribe Elena White, en vez de fortalecer su fe, sus palabras le deprimen y desalientan. Dios unja nuestros labios para saber qué decir y si no mejor simplemente quedar en silencio, porque podría haber más elocuencia en el silencio que en las palabras. Pero Juan tenía unas falsas expectativas. Él, primero, la realidad, aunque era el precursor de Jesús, no comprendía la naturaleza del reino de Jesús. Al igual que lo que rodeaba al mundo de aquel entonces, creían que el reino que iba a establecer era un reino ¿qué? Terrenal. Esperaban que el rey asumiera su liderazgo con autoridad. Esperaba que se revelara, incluso como en el tiempo de Elías, como el Dios que responde por medio del fuego. Y hay algo que dentro de esto que encontré me impresionó y quiero compartirlo como lectura con ustedes. Hablando de Juan dice, y ahora desde su mazmorra esperaba ver
al león de la tribu de Judá, derribar el orgullo de las opresiones y librar a los pobres. ¿Y también a quién? ¿Y quién era el que clamaba? Él mismo, él mismo. En otras palabras, sí él tenía expectativas. Estimados amigos, tener expectativas puede ser una arma peligrosa, porque cuando uno tiene expectativas, incluso en medio del dolor, de que alguien me va a ayudar y esa persona no aparece, de que por ahí va a venir la solución y la solución no aparece, Satanás precisamente, ¿qué va a hacer? Bueno, va a usar todo eso para destruirnos a nosotros mismos. Todo esto parecía un misterio al mismo Juan el Bautista, ¿ok? Y miren cómo dice, había horas en que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. ¿Conocía usted esa parte de Juan el Bautista? ¿Puede usted ver a dónde tú y yo podemos llegar en momentos de vulnerabilidad recibiendo los ataques directos de Satanás? A lo que tal vez nunca nos imaginaríamos que podríamos llegar. Y estas estaban siendo las experiencias que Juan estaba viviendo. Hoy yo digo, Señor, gracias. Gracias por lo que has revelado, porque en esa revelación hay algo que tú y yo necesitamos en este tiempo que estamos viviendo. Permíteme volver al árbol. He hecho un árbol para la experiencia de Juan. Porque si en el árbol los frutos me dicen algo y las raíces me dicen algo, no hay duda, los frutos, vamos a decir que los frutos es eso que se ve. Y precisamente, ¿qué es lo que se ve? Los sentimientos se ven, las conductas se ven, todo eso es visible. He tratado de, cogiendo la lectura del deseado, escoger palabras que precisamente ya las dice el libro y que me hablan de lo que se veía en la vida de Juan. ¿Qué se veía? Bueno, se veía tal vez ese chasco, esa ansiedad, amargura. Se veían sus expectativas, su desilusión, su miedo. Se veía su espíritu atormentado. Se veía sus dudas. Se vio que él envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Se vio incluso que él esperaba tener una entrevista con Jesús personalmente para poder aclarar sus dudas. Sobre todo, imagínense a él preguntándose todas estas cosas. Ahora vamos a la parte de lo que no se ve, de lo que yo llamo las luchas mentales. ¿Será este el Mesías esperado? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no me liberas si yo fui elegido por ti para hacer esta obra? Una pregunta bien clara que está en el deseo de toda la gente dice, ¿habrá sido en vano todo mi sacrificio? Esto es lo que estaba en la mente de Juan. Y déjame explicarte a nivel de cómo funciona nuestra mente. Siempre nos enfocamos en los sentimientos y en la conducta, pero eso no aparece solito. Todo eso surge de lo que estamos pensando. Y todo lo que pensamos o viene de Dios o viene del enemigo en sus formas más básicas y profundas. Por eso, cuando estos 2 hombres fueron enviados donde Jesús, le llevan la pregunta de Juan, ¿eres tú el que ha de venir, el que había de venir o esperaremos a otros? ¿Qué fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si ustedes miran en Lucas 7, del verso 20 al 21, donde está la transición entre esa pregunta y la respuesta de Jesús, en realidad, lo que dice después de la pregunta es el 21, en esa misma hora Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista. Y luego el 22 lo que dice es que Jesús les dijo, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. En otras palabras, Jesús no contestó la pregunta. Jesús se puso a obrar, a hacer cosas, no dio respuesta.
Y cuando ustedes leen el deseado, en eso que ustedes no ven ahí, pasó el día entero. Y yo me imagino a los dos discípulos de Juan simplemente observando a Jesús dando vista a los ciegos, tal vez resucitando moribundos, sanando enfermos. Y mientras me imagino a Juan en la cárcel recordando, ¿y por qué de mí se dijo? Y esto es Lucas 1, es el principio, hablando del que iban a hacer, cuando estaba siendo anunciada su venida a sus padres, y este será grande delante de Dios. Y yo me imagino a sus padres que se lo decían cuando él crecía. Y ahí el Satanás le traía eso. ¿Y acaso Dios no dijo que tú ibas a ser grande delante de él? ¿Y por qué te están pasando estas cosas? Todo un día él en la espera, todo un día los discípulos en la espera, y Jesús solo concentrado en algo. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has quedado esperando la respuesta de Dios a una pregunta que no ha llegado? ¿Alguna vez te has quedado oyendo solo el silencio de Dios? Los silencios de Dios no significan que Él es indiferente a lo que nos pasa. En primer lugar, recuerda eso. Un silencio no significa que Él es indiferente a lo que nos pasa. Con los años he ido entendiendo que su silencio me está dando paso a mí para yo seguir en oración pidiéndole, muéstrame lo que yo no veo. Ese es Job 34:32. Enséñame tú lo que yo no veo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no vemos mientras estamos en esto. ¿Y qué no veía? ¿Qué era lo que no veía Juan? Juan estaba enfocado en lo que a él le pasaba, pero Juan había perdido el centro. Y cuando tú y yo perdemos el centro y nos enfocamos en lo que nos pasa, nos perdemos en la prueba, nos desesperamos también en medio de la prueba. Y es por eso que hay que pedirle al Señor, enséñame siempre a hacer de ti el centro de mi vida. No solamente en lindas palabras, enséñame a ponerte a ti en el centro de mi vida. Pasa algo, ayúdame a no enfocarme en lo que me está pasando, sino ponerte como centro en mi vida. ¿Qué había perdido Juan de vista? Estimados hermanos, él había perdido de vista la misión del Mesías. Y en estos últimos años Dios me ha permitido entender algo que fue real en el tiempo de Jesús, pero todavía sigue siendo real. Es fácil que perdamos también el centro. Es fácil que olvidemos la misión del Mesías. Cuando nosotros leemos, y me gustaría que lo buscaran en sus Biblias, Isaías 61, el verso 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2. Habla de lo que se suponía que iba a ser la misión del Mesías. Mientras los judíos esperaban a ese rey poderoso, libertador, que los liberara del pecado, de la enfermedad, de la muerte, de todo, porque era poderoso, que los alimentara sin tener que trabajar, podríamos decir, la misión del Mesías estaba establecida con claridad en los escritos del Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado ¿a qué? A proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esta era la misión del Mesías. Esta sigue siendo la misión del Mesías. Y yo tengo que saber que aunque no me libere de una situación, Él sigue siendo el Mesías. Él sigue trayendo consuelo a los quebrantados. Él sigue proclamando sobre todas las cosas las buenas noticias a los afligidos. Él sigue diciendo, este no será el final. Tengo una nueva vida para darles, donde voy a recompensar cada prueba y sufrimiento que les ha tocado vivir en esta tierra. Nuestro Mesías no nos prometió, estimados hermanos, que no nos van a pasar cosas malas. Eso no lo dice la Biblia en ningún sitio. Pero Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que cuando nos toque pasar por el fuego, no nos va a quemar. Que cuando nos toque pasar por las aguas, no nos vamos a hundir.
que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y necesitamos entender que cuando nos toca pasar por una prueba, solamente estamos pasando por algo que es una pálida sombra de lo que Jesús vivió por amor a nosotros cuando vino a esta tierra. Creo que esto fue algo que Juan tuvo que verlo por la fe. Que lo que él estaba viviendo le iba a pasar a Jesús más adelante. Nadie lo libraría de la cruz. Iría allí sin merecerlo. No era merecedor, estaba en la flor de su juventud. ¿Por qué a él si está lleno de vida, de fuerza? Está en la etapa productiva de su vida. Solo mira a Jesús y encuentra que aún a Jesús el plan de salvación incluía y se eligió en el cielo detalles bien específicos, estimados hermanos, para que todos en algún momento de nuestras vidas, con nuestras variadas pruebas y experiencias, podamos entender que cuando nos toca pasar algo, solo estamos en los caminos que Jesús ya transitó por nosotros. Bienaventurado, dijo Jesús, el que no se escandalice de mí. Bienaventurado el que no se escandalice de mí. Y cuando Juan comprendió la misión del Mesías, miren cómo dice aquí, se entregó a Dios ¿para qué? Para la vida o para la muerte, según sirviese mejor a los intereses de la causa que amaba. Lo que tú quieras, Señor. Estoy listo. Estimados hermanos, llegar a esa experiencia debe ser nuestro ideal. En algún momento yo descubrí en mis propias experiencias que le tenía temor hasta la muerte, inconscientemente. Dios supo cómo lidiar y poner las cosas para que yo pudiera un día reconocerlo. Y hoy día les digo, hermanos, en los últimos años han sido años que Dios ha ido trabajando en mí. Yo le digo, dame una experiencia contigo, que el día que me toque la próxima, yo pueda decir, estoy bien con mi Dios, como dice el himno. It is well, ¿verdad? It is well, estoy bien, estoy en paz. Por eso Jesús, cuando le habló a la multitud, le decía que ustedes salieron a ver. ¿Qué ustedes creen? En otras palabras, ¿qué ustedes creen? Que Él no puede pasar esta prueba. Él va a poderla pasar y por eso es que yo lo he permitido. Y para muchos, fíjense que dice que se preguntaban ¿por qué dejarlo morir? ¿Ok? ¿Por qué? Y dice a mitad de cita, nuestra visión humana no puede penetrar el misterio de esta sombría providencia. Pero esta no puede conmover nuestra confianza en Dios cuando recordamos que Juan no era sino que partícipe de los sufrimientos de Cristo. Y todos los que sigamos a Cristo, yo voy a poner en vez de sigan, todos los que sigamos a Cristo, ¿qué nos tocará llevar, hermanos? ¿La corona del qué? ¿Podemos decir eso otra vez, todos a la vez? Todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Nuestra mente está muy amoldeada a la otra corona, pero la de espinas viene antes. Y para nosotros no será de espinas como quiera que sea, será de sacrificio. Y a veces el sacrificio vendrá tal vez en una prueba. Yo no puedo ver el futuro ni mío de ninguno de ustedes, solo Dios lo ve. Pero Él quiere que estemos dispuestos al sacrificio, como cuando Juan ya finalmente entendió y dijo, estoy dispuesto a lo que tú quieras. Sé que tienes el poder de sacarme de aquí. Eso eran los hebreos que hablaban así. El Dios a quien servimos tiene el poder de librarnos del horno de fuego ardiente. Pero sepas tú que aunque no nos libre, seguiremos siendo leales a Dios. Y que ese pueda ser el espíritu que permee, sobre todo en las vidas de nosotros. El Señor sabía, miren cómo dice esa parte en rojo al principio, que Juan soportaría ¿qué? La prueba. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Él veía el futuro, veía lo que le venía al pueblo suyo, veía lo que le venía
venía para la iglesia y el Señor sabía que los que miraran atrás a recordar la vida de Juan el Bautista serían inspirados en tener fe como él y poder sobrepasar esa prueba. Hay una cita que hace años Dios usó a una amiga mía mientras predicaba y la escuchaba. Y esta cita no la tengo para proyectar, pero quiero que la puedan escuchar. Nuestro Padre Celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que le sobrevenga al creyente. Considera las circunstancias y la fortaleza del que va a soportar la prueba de Dios y nunca permite que las tentaciones sean mayores que su capacidad de resistencia. En otras palabras, Él mide la prueba. Él te considera a ti, me considera a mí. Si la permite es porque Él sabe que la podemos pasar con su ayuda. Nunca nos va a permitir pasar por algo para lo que Él no haya hecho provisión. Y es por eso que creo que al ver esta reflexión encontramos dónde estuvo el verdadero milagro en la experiencia de Juan. El del verdadero milagro no fue realmente que lo sacaron y que Herodes se arrepintió y que decidió, olvídate, no le voy a hacer caso a Herodías. Ese no fue el verdadero milagro. Nada lo eximió de algo tan injusto como lo que vivió, pero hubo un verdadero milagro y no hay por qué pasarlo por alto. Quiero leerlo con ustedes de esta cita. Aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, ¿qué dice? No fue abandonado. Grábatelo, porque nos aplica a nosotros si tuviéramos que pasar cualquier prueba. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales que le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo. ¿Qué profecías? Las que hablaban del Mesías sufriente. Estimados amigos y hermanos, ojo, esta lección de Juan ha sido bien clara, pero podríamos todavía perder de vista al Mesías sufriente. Nosotros no tenemos un Salvador que solo vino a morir por nuestros pecados. Él vino también a sufrir por nosotros. Y en sus sufrimientos tomó la historia de cada persona que sufre en el universo. La vivió Él. Él vivió las luchas, las tentaciones de cada persona. Así que tenemos un Cristo que no solamente murió por nuestros pecados, sino también que llevó nuestros sufrimientos. Y eso era lo que los ángeles le recordaban. Esas profecías se las traían a la mente de Juan. Pero también dice que no solo le hacían comprender las profecías, sino también que las preciosas promesas de la Escritura. ¿Qué eran estas promesas para Juan? Dice ahí. ¿Eran su qué? Eran su sostén, como iban a ser el sostén del pueblo de Dios a través de los siglos venideros. ¿No decimos amén por esto? ¿No decimos amén por todas estas promesas que Dios ha dejado aquí para nosotros? Yo creo que el tiempo llega en que nosotros tenemos que ver que ahora es la oportunidad de que estas promesas se graben, no solo aquí en el corazón, se aferren en nuestro corazón, echen raíces, la buena semilla eche raíces, porque te das cuenta que cuando llega la prueba, los pensamientos que vienen nos dejan ver que nuestra identidad ha sido robada. Estoy solo, he sido abandonado, no podré salir de esto. Incluso no puedo tener el control de lo que está pasando. Ese tipo de pensamiento nos muestra que la identidad ha sido robada por Satanás. Pero cuando llegan los pensamientos, no estoy solo, el Señor está conmigo. Cuando llega el pensamiento, Él es el que me protege, me podrán quitar mi vida, pero no robar mi conexión con Dios. Eso habla de verdadera identidad con el Señor Jesús. Nunca el Señor nos va a conducir, estimados amigos, de otra manera que Dios, que la que uno mismo elegiría pasar si pudiéramos ver el fin desde el principio. Dios nunca nos va a conducir de otra manera que la que tú y yo mismo elegiríamos si pudiéramos ver de causa a efecto el fin desde el principio. Nunca sabes cómo la forma como sobrellevas tu prueba va a inspirar fuerza y fortaleza y fe en los que vienen detrás de cada uno de nosotros.
Y saben que Juan no tuvo el privilegio de Enoc, de ser trasladado al cielo, no tuvo el privilegio de Elías, de ser llevado al cielo en un carro de fuego. Sin embargo, fíjense que ayúdame allá, ¿ok? Estoy pasándola. ¿Ok? Estábamos ahí, precisamente. Sin embargo, le tocó perecer solo en la mazmorra y dice, creo que me falta algo aquí. Déjenme revisar para atrás. ¿Ok? Y a él les aseguró, como a los que vendrían detrás de él, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que son las promesas que nos necesitan sostener a cada uno de nosotros, sobre todo en este tiempo, y poder ahora entender por qué nuestra lectura decía, a vosotros es concedido por Cristo, hermanos, no solo creer en Él, sino padecer por Él. Cuando te toca una prueba ni esperada, ni fácil de asimilar, solo mira a Jesús, mira su vida, mira la vida de incluso de hombres como Juan el Bautista, aunque podíamos haber elegido otros, para que nosotros entendamos que es una bendición estar pasando por esas pruebas y simplemente demostrar al universo que amamos a Dios y le servimos no por interés, sino por el amor que le tenemos a Él, que decidió hacerse hombre y también sufrir para darnos a nosotros una esperanza de vida eterna. Por eso cuando vemos finalmente la última línea del capítulo 22 del deseado, siempre me impactan estas últimas palabras, y de todos los dones que Dios puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. Estás sufriendo, es injusto, no ves respuesta, solo oyes el silencio de Dios. Que todo esto te permita y me permita a mí tener comunión con Cristo en sus sufrimientos. El pueblo de Dios le esperan grandes pruebas. Daniel 12 dice que vendría un tiempo de angustia cual nunca ha sido. Y yo creo que la única forma que nuestra identidad no va a ser robada y lo que la va a preservar son las promesas de Dios arraigadas en nuestro corazón. Es ahí donde el enemigo no podrá vencernos. Él está buscando apartarnos de la fidelidad a Dios a como dé lugar. Y hoy damos gracias a Dios por hombres como Juan el Bautista, que llevaron en primer lugar sus dudas a Jesús. Gloria a Dios por esto. Pero además de eso, damos gracias a Dios porque eventualmente los ángeles les recordaron aún esas profecías y esas promesas que los sostuvieron fiel hasta la muerte. No sé qué nos deparará el futuro, pero sé que el Señor dejó una promesa que nos abarca a nosotros y es: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tal si cantamos ese himno, todas las promesas del Señor Jesús, como una forma de agradecerle a Dios por su palabra, por lo que ha dejado para cada uno de nosotros, lo que nos podrá sostener, sobre todo cuando nos toque andar en los valles de sombra? Una vez escuchemos la música, nos ponemos en pie y cantamos este himno final. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel
El Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él dulce paz mi vida gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Si estuvieras en una prueba, ¿cuál sería la promesa que usarías para caminar por fe? Piénsalo antes de orar. ¿Tienes alguna promesa que viene a tu mente? Te comparto una que tuve hace años y me sostuvo en mis valles más oscuros. Miqueas 7:8, y tú, enemiga mía, no te burles de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Las promesas sostienen a la vida de uno, y este es el tiempo de sembrarlas. Este es el tiempo de dedicar esos oasis. Fíjense que aún podemos entrenarnos a estar solos, pero estar acompañados con Dios. Y creo que cuando eso se empieza a practicar en la vida, cuando lleguen otros momentos, los ángeles los traerán a nuestra mente. Para aquellos que les interese, yo voy a estar compartiendo con Cristina un libro de promesas. Un libro de promesas. Es digital, pero tiene promesas para diferentes circunstancias. Y voy a estar mandándoselo a ella para que ella lo ponga en el chat. El que lo quiera mandar a imprimir, lo puede mandar a imprimir. El que lo quiera mantener en su teléfono puede hacerlo, pero más que nada, úselo ahora, para que cuando las necesite ya estén aquí, y que esa verdadera identidad nuestra como hijos de Dios, que Satanás quiere sobre todo hacernos dudar de eso cuando nos pasan las pruebas, no sea desarraigada por ninguna prueba, por grande que sea. Les invito a orar ahí donde estamos. Querido Padre Celestial, gracias por la experiencia de Juan el Bautista. Nos deja tantas lecciones, sobre todo el saber que sí, ninguno de nosotros está exento de que un día podamos ver los ataques del enemigo en nuestras propias vidas. Pero gracias por las respuestas que Jesús trae a nuestros corazones. Sobre todo, ayúdanos a entender que el silencio tuyo no significa que tú no estás haciendo algo. Significa que tú has hablado y que tú has dicho: he aquí, yo estoy contigo, aún en tu sufrimiento, aún en tu desilusión, aún en el chasco que estás viviendo. Yo estoy contigo. Te entiendo, yo también lo viví, sé lo que son tus luchas mentales, pero yo decidí no creerle a Satanás, y por mi victoria te ofrezco hoy esperanza y victoria en medio de tu prueba. Ayúdanos a mantenernos leales a ti, pase lo que pase, Señor. No sabemos qué vendrá a nuestras vidas. Hoy hay hermanos nuestros que están pasando su valle de sombra. Permite que tus promesas iluminen su camino, y que ni la muerte, ni la enfermedad, nada, Señor, nos separe del amor hacia ti, que es a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.